¿sí? Estos son unos espacios de divulgación de trabajos de investigación de la Alianza For You, ¿sí? Y el día de hoy nos acompaña Karen y Wilmar para presentarnos su trabajo. Entonces comencemos con el trabajo de Karen, donde se va a explorar, digamos, desde la perspectiva de los acuerdos de servicios, lo que es el atributo de calidad performance. Muchas gracias, Karen. Recuerda que tienes 20 minutos para tu exposición y faltando algunos minutos te vamos a hacer pues como dar un recordatorio, ¿sí? Y luego de tu presentación pasaremos pues como una sesión de preguntas. Entonces ya puedes compartir la pantalla, tu presentación. Muchas gracias. Vale, perfecto. Buenas tardes a todos. Y permítanme un momento, ya les comparto pantalla. ¿Me confirman, por favor, si ya la pueden ver? No, todavía no. No, todavía. Ahora sí. Perfecto. Listo, bueno, entonces, mucho gusto a todos. Mi nombre es Karen Lara. Soy estudiante de la Maestría en Informática y Telecomunicaciones de la Universidad ICES. Pertenezco al grupo I2 Tedrizo de la universidad. El día de hoy vengo a socializar con ustedes un trabajo de tesis que está enfocado en el impacto de los patrones de diseño de dominio específico en el atributo de calidad performance como un análisis experimental. Entonces, les presento la tabla de contenido. Vamos a ver primero la introducción, les presento la motivación, la definición del problema, los objetivos, una parte del estado del arte donde vemos conceptos importantes para entender, digamos, el resto del trabajo. Una parte de diseño de experimentos, la ejecución de los experimentos y el análisis de los resultados previo a las conclusiones que pudimos obtener de este trabajo. Entonces, en la introducción empezamos con la motivación. La motivación de esta tesis o de este trabajo de grado está fundamentada en el día a día de todas las personas, en el cual todo el tiempo estamos interactuando con herramientas tecnológicas, estamos usando un dispositivo móvil, un computador, un televisor inteligente, un reloj inteligente. Entonces, cada vez somos más usuarios y más usuarios y más usuarios de las tecnologías, pero del mismo modo no se crece o no se incrementa la población capacitada para poder trabajar, administrar y gestionar el software de estos dispositivos. Por lo cual, un enfoque que se ha buscado es de los sistemas autoadaptativos que están conscientes de su contexto y que pueden responder al mismo. De esta manera, digamos que entonces se encuentra una motivación para buscar información de cómo un sistema puede responder a su contexto. Entonces, proponemos la siguiente definición del problema. Dado un sistema de software basado en componentes, sujeto a escenarios de contexto específicos, caracterizar el impacto cuantitativo de los patrones de diseño de dominio específico para el performance sobre los factores de performance del sistema. Entonces, la idea es que podamos caracterizar cómo las variables de contexto de un sistema basado en componentes y cómo los patrones de diseño, que son soluciones a problemas recurrentes, pueden usarse para responder a los cambios de las variables de contexto. El objetivo general es entonces
caracterizar el impacto de las variables de contexto y patrones de diseño de dominio específico sobre los factores de performance de un sistema de software. Para llevar a cabo ese objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos. Primero, seleccionar un conjunto de patrones de diseño de dominio específico, donde el dominio específico es el atributo de calidad performance. Seleccionar los factores de performance y variables de contexto de acuerdo a su impacto y relevancia en el performance de los sistemas de software. Diseñar experimentos de acuerdo a los patrones de diseño de dominio específico y los factores de performance y variables de contexto seleccionados anteriormente para ser usados en un caso de estudio. Ejecutar el conjunto de experimentos diseñados, analizar y caracterizar la relación entre los patrones de diseño de dominio específico, los factores de performance y las variables de contexto. Evaluar y comparar los resultados de la caracterización a través de un experimento con otro caso de estudio. Entonces, antes de pasar a ver cómo se ejecutó esto, vamos a hablar un poquito del estado del arte y conceptos importantes para entender el resto del trabajo. Entonces, empezamos con los atributos de calidad. Entre los requerimientos no funcionales que tenemos sobre un sistema están los atributos de calidad. Por ejemplo, el máximo tiempo que debe responder una aplicación antes de que la solicitud sea denegada, o ese como impacto que tiene sobre los usuarios finales, que ellos no lo piden, pero, por ejemplo, si yo voy a abrir mi correo, espero que no se demore más de un segundo en abrir, porque si no, entonces empiezo a restarle calidad y entonces ya esa aplicación me parece mala, pero en realidad es un atributo de calidad que, digamos, los usuarios finales usualmente no saben cómo interpretar. Entonces, estos atributos de calidad como la seguridad, la disponibilidad, el performance, son parte esencial de cada producto de software, pero que no está, digamos, explícitamente manejado por los usuarios. Uno de los atributos de calidad que nos parece más importante es el performance, porque este tiene dentro de sus subatributos varias medidas del desempeño de una aplicación. Entonces, qué tan rápido abre y qué tan rápido lo puedo ver, qué tan rápido me responde. Pero entonces ese qué tan rápido empieza a ser ambiguo, porque yo no sé si para mí rápido puede ser 5 minutos o un segundo. Los patrones de diseño de dominio específico. Los patrones de diseño en general son soluciones recurrentes para problemas bien conocidos de ingeniería en contextos particulares. Estos usualmente son descritos en términos del problema, el contexto aplicable en el cual se va a implementar, la intención, las fuerzas, la estructura de la solución, el comportamiento que debe tener la solución. Sin embargo, los elementos pueden variar de acuerdo al autor que proponga el patrón. A pesar de que estos elementos se usan para describir los patrones de diseño, no es un asunto trivial, no es un asunto como fácil de definir si voy a aplicar un patrón en un área o en otra. Es decir, yo no sé si el mismo patrón que está definido en un contexto amplio y genérico me sirve para un caso de estudio como el ordenamiento o el procesamiento de lotes de datos, o por ejemplo la resolución de matrices de bits. Entonces no es algo como tan sencillo decir, si este patrón, así en términos genéricos, aplica para cualquier contexto, para cualquier tipo de problema que se tenga. Entonces aquí es donde se consideran los dominios de aplicación de los patrones de diseño, y así es como llamamos patrones de diseño de dominio específico. Entonces el dominio específico como que pone un límite en el cual se dice, estos patrones de diseño usted los puede aplicar en varios dominios, pero en este dominio específico se ha comprobado que tienen una mejor efectividad. De esa manera se busca que el dominio específico de los patrones que nosotros queremos aplicar sea el performance. Y la computación consciente del contexto y variables de contexto. Entonces, como venía comentando antes, el contexto es cualquier información que sea útil para caracterizar el estado
de una entidad individual y las relaciones entre su contexto y esta entidad. Entonces, una entidad es el sujeto, el cual se ve afectado por el comportamiento del sistema o de las interacciones que tiene con el sistema o con el contexto fuera de esa entidad. Por ejemplo, con un usuario final, ¿sí? Entonces, este contexto o esta información de contexto debe ser modelada de manera que pueda ser preprocesada y permita adquirir información sobre el ambiente, clasificarla de acuerdo al dominio y manejarla de acuerdo a lo que los sistemas requieran. Entonces, para plantear el diseño de experimentos, lo que hicimos fue evaluar o hacer una revisión genérica de las variables de contexto. Para eso hicimos una revisión sistemática de la literatura. Digamos, a baja escala revisamos diferentes artículos en los cuales nos hablaran de qué variables de contexto se tenían en cuenta y las listamos y priorizamos para determinar cuáles eran las variables de contexto que iban a tener mayor relevancia en nuestro estudio. De la misma manera hicimos un SLR de patrones de diseño de dominio específico, donde el dominio es el performance. Este fue una revisión más concienzuda a tal nivel que, digamos, propusimos las plantillas de todos los patrones que encontramos que se aplicaban para el performance. Entonces, no solamente nos quedamos en la revisión y el estudio, digamos, a un alto nivel, buscando ciertas características, sino que detallamos cada uno de los patrones, dada la plantilla que se utiliza para detallar un patrón de diseño de dominio específico o un patrón de diseño en general. Y también buscamos los factores de performance o los subfactores, los atributos de calidad del performance, porque el performance no es una medida única, sino que puede estar como dividida en varias de ellas, que pues son, por ejemplo, el throughput, la latencia, la tasa de pérdida de peticiones, el jitter, que es como la variación en la latencia, entre otros. Y todo esto se aplicaba sobre un caso de estudio. El caso de estudio que nosotros seleccionamos es el ordenamiento. Entonces, para el diseño de experimentos, definimos las siguientes variables de contexto. La cantidad de CPU, de cores o de núcleos de CPU disponibles. Los valores posibles eran de 1 a 8, ya que los experimentos fueron ejecutados sobre máquinas que tenían 8 cores de CPU. Es una variable que no es controlable porque es totalmente controlada por el sistema operativo y no entramos en detalle para controlarlos de ninguna manera, y no tiene variaciones. La siguiente variable que consideramos en nuestros experimentos es la cantidad de nodos de procesamiento, por lo cual buscamos un entorno distribuido en el cual realizar nuestras pruebas. En el laboratorio de la universidad pudimos tener los siguientes valores: 1 nodo, 2 nodos, 4 nodos, 8 nodos o 16 nodos. Fueron los valores que seleccionamos, dando así una posible variación de 5 posibles valores en esta variable. La cantidad de requests o de solicitudes, entonces lo dividimos en dos. Uno para la latencia, enviamos el mismo archivo varias veces, específicamente lo hicimos con 3 mediciones, y la cantidad de archivos necesarios para mantener una carga durante 20 minutos para el throughput. Entonces, se hicieron mediciones diferentes para dos, digamos, factores del performance diferentes, una para la latencia y otra para el throughput. Es una variable controlable, ya que yo puedo decidir si voy a hacer experimentos para la latencia o para el throughput y el comportamiento que necesito para cada uno, y las variaciones son 2. El ancho de banda, pues teníamos la posibilidad en el laboratorio de tener 100 megabits por segundo o 1 gigabit. La estructura de memoria, en este caso escogimos 2 opciones: la estructura UMA
con la estructura norma. La diferencia entre estas estructuras de memoria es que la UMA permite que yo tenga centralizada la información y cada uno de los nodos acceda a donde yo tenga la información para tomar la información que requiere procesar. Y la norma envía la información por la red, haciendo que a cada nodo le llegue su información para procesar en el mismo request en el cual se envía la solicitud de procesamiento. Los protocolos de comunicación, en este caso especificamos usar 3, que son REST, Slice, que es un proveedor que encontramos que entregaba una alternativa de RMI, que se llama ICE, ese protocolo, y RMI. El tiempo de comunicación, que ese tiempo es no controlable, es una variable que simplemente podemos medir. Los patrones de diseño y estrategias de variación que vamos a utilizar, como nosotros seleccionamos, hicimos un SLR para buscar todos los posibles patrones que aplicaban al performance y seleccionamos el caso de ordenamiento por ser de alta complejidad en la computación. Hicimos como una clasificación de esos patrones de diseño de dominio específico enfocándonos en el ordenamiento y encontramos estas 5 opciones que incluían una aplicación o una propuesta del profesor Juan Carlos Muñoz para el problema de ordenamiento distribuido. A esa solución del profesor del grupo de investigación se le aplicó una variación donde separamos el merge. Se agregó el patrón for join desde la librería de Java, que ya está implementado. Se agregó el patrón de diseño for join, pero ya en un entorno distribuido, por lo cual hicimos una propuesta para llevarlo a un entorno distribuido. Y el patrón leader followers, para el cual también hicimos una propuesta para llevarlo a un entorno distribuido, dando así una cantidad de 5 variaciones. Los factores de performance, la latencia y el throughput, y los tamaños de archivos para ordenar iban desde 1.800.000 hasta 9.800.000 con incrementos de 400.000 cada vez. La configuración del hardware, voy a pasar muy rápido por aquí. Llegamos a la ejecución de experimentos. Para hacer la ejecución de experimentos usamos un lenguaje de dominio específico desarrollado por otro compañero del grupo que se llama Amelia, que permite desplegar automáticamente componentes sobre Frascati, que es un middleware que usamos para hacer los experimentos, en el cual entonces lo que pueden ver en esta pantalla son los nodos, un ejemplo, y por dentro los componentes que íbamos a ubicar en cada nodo. Esto se especificaba en Amelia y se podían automatizar las pruebas. Voy a ir muy rápido porque ya se me está acabando el tiempo. Previo a la ejecución de los experimentos, entonces hicieron unas pruebas de dónde ubicar los componentes adicionales, por ejemplo, los de monitoreo, los de distribución, los de unificación de información, además de los ordenadores. Se hizo también una evaluación de el tamaño mínimo de archivo que valía la pena enviar a pruebas de distribución. Pues en este caso observamos que para archivos muy pequeños no valía la pena la distribución, que hacía que los tiempos fueran mayores versus hacer el ordenamiento en un solo nodo de procesamiento. Hicimos un test de control en el cual podíamos ver la calibración de las máquinas que estuvieran, digamos, no afectadas por variables de contexto que no pudiéramos manejar o que no hubiéramos relacionado en nuestro estudio. Aquí entonces empezamos a ver el análisis de los resultados. Qué pena como pasar tan rápido, pero es como complicado entrar en detalle en cada parte. Donde digamos que evaluamos qué porcentaje del tiempo total de procesamiento tomaba cada una de las fases que evaluamos con cada uno de los protocolos y cada uno de los patrones de diseño o estrategias que hemos seleccionado para hacer la evaluación. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos, por ejemplo, que el tamaño de archivo
hacía que, digámoslo así, causaba un tiempo que se incrementaba. Digamos, esta curva que está aquí es el porcentaje, es el tamaño del archivo que va de 0 a 12 millones versus el porcentaje del tiempo que incrementaba. Entonces, a medida que el archivo iba siendo más grande, el incremento en el tiempo que tomaba para ordenar ese archivo era más pequeño. ¿Eso qué quiere decir? Que se aprovechaban mejor los recursos a medida que el archivo iba siendo más grande. O sea que el problema se iba complejizando, el tiempo se veía que, digamos, no crecía, por decir algo, de un archivo de 2 millones a un archivo de 4 millones, el incremento en el tiempo era menor que de un archivo de 4 millones a un archivo de 6 millones. El número de nodos disponibles, en esta parte hay una hipótesis que, digamos, pudimos validar, y es que el mejoramiento no es lineal respecto a los nodos de procesamiento. Entonces yo tengo 6 nodos para procesar y si le aumento un séptimo nodo, pues debería incrementarse, y eso no es realmente cierto. De hecho, en esta curva se puede observar que si yo incremento mucho los nodos de procesamiento, puedo incluso afectar negativamente el rendimiento que puedo obtener. Entonces hay que mantener muy equilibrado la cantidad de nodos que tengo para procesar versus, digamos, la complejidad del procesamiento que se quiere realizar, porque puedo afectar negativamente el rendimiento de mi sistema. Respecto a los protocolos de comunicación, encontramos que ICE, a pesar de no ser un protocolo de comunicación muy conocido, nos entregaba mejor rendimiento que REST y RMI a la hora de hacer pruebas con componentes. Respecto a la estructura de memoria, encontramos que en la mayor parte de los casos, entre un 40 y un 80% de las veces, la estructura de memoria UMA era mejor que la norma para entornos distribuidos. Cuando hicimos la comparación entre el throughput y la validación con otro caso de estudio, encontramos que el throughput podía ser aproximado, o sea, calculado aproximado a partir de la latencia, pues si, por ejemplo, en un archivo específico teníamos que la latencia era de 2 segundos y pedíamos, digamos, un rango de 10 segundos, esperaríamos que se procesen 5 archivos, y realmente la medición era muy acertada, pero cuando uno entraba a ese rango a ver, digamos, los tiempos de cada archivo específico, ya tú veías que no todos se demoraban 2 segundos y no se hacía, obviamente, de manera secuencial, sino que un archivo pudo tomar 3 segundos, paralelamente hay otro archivo que había tomado 5, otro que había tomado 6, otro que había tomado 1, porque se dividían los recursos entre ellos. Y respecto a la validación, con el otro caso de estudio, utilizamos un caso de estudio de Carvajal, que nos permitió validar las hipótesis y las conclusiones que obtuvimos con el caso de estudio de ordenamiento. Entonces, como conclusiones de todo el análisis que se realizó, tenemos que el tiempo de comunicación es muy importante para entornos distribuidos, pues dependiendo de la configuración seleccionada, el tiempo de comunicación podría tomar entre un 10 y un 80% del tiempo total de procesamiento de un archivo. A medida que se incrementa la cantidad de modos de procesamiento, el porcentaje de tiempo de comunicación es incrementado también. Sin embargo, esta relación no está definida de una manera lineal. O sea, yo no puedo prever cuánto tiempo realmente voy a incrementar en total por la adición de un nuevo nodo. El porcentaje del tiempo de comunicación no tiene una fuerte relación con la estructura de memoria. La estructura de memoria norma tiene un rango de incremento mayor que la estructura de memoria UMA. Esta situación se puede evidenciar debido a que, sin importar el patrón de diseño que observáramos, se encontró que la estructura norma tiene un porcentaje de tiempo de comunicación menor cuando son pocos nodos de procesamiento, pero que cuando los nodos de procesamiento son incrementados, esta tiene un mayor incremento en el tiempo de procesamiento en comparación con la estructura de memoria UMA. Nosotros, digamos que llegamos a la conclusión de que entonces en entornos distribuidos donde yo voy a tener una alta complejidad y una alta cantidad de datos a procesar,
lo mejor sería usar UMA, pero si estoy en un entorno más pequeño y aún así estoy usando la distribución, puedo usar Norma. El patrón de diseño con mejor tiempo en procesamiento o la estrategia con mejor tiempo en procesamiento fue el fork join usando la librería de Java. Y el peor fue el fork join design pattern propuesto para entorno distribuido. Entonces este resultado nos pareció muy interesante debido a que el peor resultado lo obtuvo la propuesta del patrón con mejor resultado. Digámoslo así, están como las dos caras de la moneda, por lo que pensamos que es factible mejorar la propuesta del patrón para un entorno distribuido. Puede que haya, digamos, manera de mejorar esa propuesta que se hizo. El 79% de los experimentos asociados a las estrategias derivadas de la propuesta de estrategia del profesor Juan Carlos obtuvieron los mejores tiempos en procesamiento. Este hecho nos lleva a pensar que dicha estrategia es una buena alternativa para el procesamiento distribuido. Aunque no lo encontramos como un patrón de diseño, creemos que puede ser una solución aplicable a varios casos de estudio que podría generalizarse. Las estructuras de memoria usadas parecían no tener una fuerte influencia en la estrategia fork join usando la librería de Java. Sin embargo, en la estrategia original, la estructura de memoria Norma no permitió tomar ventaja de un ambiente distribuido, es decir, que no pudimos realizar pruebas usando ese patrón y usando la estructura de memoria Norma, porque las máquinas se sobrecargaban y dejaban de responder. Analizando la variable del protocolo. Qué pena, Karen. Yo creo que vamos a tener que concluir. ¿Paramos aquí. ahí? Sí, vale. sí. Igual que estábamos en las conclusiones. Sí, sí. Para, pues, como cumplir la agenda del día de hoy. No sé si alguien del público tenga alguna pregunta. Bueno, mientras de pronto alguien se anima, yo sí tengo una pregunta con respecto a tu trabajo. Quería inicialmente darte las gracias y felicitarte por este trabajo que tan exhaustivo en este tema. Al principio de tu presentación, tú mencionaste, digamos, como 3 componentes importantes dentro de tu trabajo, la parte de la awareness sensible al contexto, ¿sí? El performance y de una u otra forma mencionaste que iban a contemplar el concepto de autoadaptabilidad, pero ya después te entraste en la presentación y yo no vi, digamos, como esta parte. ¿Sí se contempló o, digamos, es un trabajo futuro? Sí, es como un trabajo futuro, porque mientras llegamos, digamos, mientras desarrollamos el trabajo, que encontramos que dentro de la autoadaptabilidad tenemos 5 componentes que nos permiten hacer un flujo donde tenemos una base de conocimiento, un monitoreo, un análisis, una ejecución como de tareas para mantener los niveles de acuerdo de nivel de servicio y volvemos como a dar el ciclo y estar siempre como ahí dando vueltas. Entonces, para poder que ese ciclo de autoadaptabilidad tenga, digamos, o pueda ser ejecutado, necesita una base de conocimiento que le permita tomar decisiones, que le permita decir, bueno, vamos en tantos nodos, la carga está, pasemos de un patrón de diseño a otro, o cambiemos de una estructura de memoria a otra, o cambiemos de un protocolo de comunicación a otro. Entonces, fue hacia allá donde enfocamos el esfuerzo de permitir, digamos, incrementar la base de conocimiento para poder ser aplicado en un futuro, en un trabajo futuro, en un esquema de autoadaptabilidad de un sistema. Gracias. Y lo último es como una recomendación. Si bien que, digamos, este trabajo se enfocó al tema de performance, sería muy interesante, y esto también lo pueden, digamos, analizar como trabajo futuro, es las diferentes contribuciones positivas y negativas de los atributos de calidad, ¿cierto? Hay algo que se llama el NFR Framework, ¿sí?
que, digamos, desde la perspectiva de diseño, ¿sí?, analiza los atributos de calidad, porque ciertamente hay atributos que se relacionan de forma positiva o negativa con el atributo que uno está estudiando, y desde las etapas de diseño uno ya puede comenzar a vislumbrar cómo va a ser un poco ese comportamiento de ese sistema y esas variables que uno quiere analizar. Bueno, para no atrasar más la agenda, muchísimas gracias, Karen, por compartirnos su trabajo el día de hoy. Bueno, Muchas gracias a ustedes por el espacio. Le damos paso a Wilmar. Mientras Wilmar nos proyecta aquí su presentación, Wilmar nos va a hablar del estado de la contratación ágil en la industria del software y el sector público, ¿sí? Si bien que los enfoques ágiles ya se han adoptado, digamos, de forma exitosa en muchos de los proyectos de software, incluso ha permeado las organizaciones, la contratación ágil todavía parece, digamos, que no ha sido lo suficientemente adoptada, ¿sí? Y sobre todo cuando se trabaja, digamos, pues como en estos entornos. Muchas gracias, Wilmar, por compartirnos el día de hoy tu trabajo. Bueno, buenas tardes. ¿Ya están viendo la presentación? Sí, sí. Listo. Bueno, el trabajo, pues como lo mencionó la profesora Elizabeth, es el estado de la contratación ágil en la industria del software y el sector público, resultado de un mapeo sistemático de literatura. La profesora Elizabeth fue la asesora del trabajo. Me presento, mi nombre es Wilmar Montilla, soy ingeniero informático, ya soy egresado de la maestría en ingeniería de la Universidad de AFIT. Y esta es la agenda. Primero, discúlpeme. Primero, el propósito de la investigación, luego la motivación de la investigación, tercero, los materiales y los métodos que se utilizaron, cuarto, los resultados y la discusión, y por último, las conclusiones y el trabajo futuro. El objetivo, el propósito principal de la investigación fue establecer el estado del arte sobre la aplicación de la contratación ágil para el desarrollo de software en los diferentes sectores de la economía y en el sector público. La investigación me la enfoco mucho en el sector público por un padecimiento pues, que tengo, que hago desarrollos junto con un equipo para el desarrollo público. Entonces, la principal motivación de la investigación es que si bien los equipos de desarrollo estamos ya acostumbrados, ya adoptamos lo que son los enfoques ágiles para el desarrollo, los modelos de contratación que se realizan siguen estructurándose con los métodos clásicos. Esto lo voy a ahondar un poco más adelante. En conclusión, es que se siguen estipulando requisitos exhaustivos, las limitaciones en los tiempos, en los costos, se dejan de manera muy explícita en los contratos, lo cual es camino pues a la innovación, a la creación entre los que somos los proveedores y los clientes para sacarle todo el provecho a los enfoques ágiles. Los materiales y los métodos, como bien dije, se hizo un mapeo sistemático de literatura basado en estas dos referencias, Peterson, y adicional a esto se utilizó la herramienta Parsifal como herramienta para consolidar todos los resultados de la investigación. El mapeo se realizó en 3 etapas: planificación, ejecución y resultados. La etapa de planificación fue realizada en estos 6 puntos, que son establecimiento de las preguntas de investigación, definición de la estrategia de búsqueda, establecimiento de los criterios de selección de los estudios primarios, establecimiento de los criterios de evaluación de calidad, definición de la estrategia de extracción de datos y por último la selección de los métodos y síntesis. Lo primero son las preguntas de investigación. Para la investigación establecimos estas 5 preguntas. Primero, ¿qué es la contratación ágil? Segundo, ¿qué métodos de contratación ágil existen? Tercero, ¿cuáles son las diferencias significativas entre los métodos de contratación tradicional y la contratación ágil? Cuarto, ¿cuál ha sido la aplicación de la contratación ágil en los diferentes sectores de la economía? Y por último, ¿cuál ha sido la aplicación de la contratación ágil en el sector público? Para esta investigación, esta fue la cadena de búsqueda que se utilizó, la cual pues, fue refinada para las diferentes bases de datos
y tomando como base estas palabras claves que vemos pues en esta presentación. Un segundo que esto se ve muy pequeño. También tenemos los criterios de inclusión que tomamos, que hicimos 5 criterios de inclusión y tomamos como base, uno de ellos es que tomamos como referencia las publicaciones que se hicieron a partir del año 2003. Como una búsqueda inicial se encontraron que de contratación ágil se habla casi desde el momento que se empieza a hablar de enfoques ágiles, pero se empieza a hablar de enfoques ágiles aproximadamente hacia el año 2001 y de contratación ágil se empieza a hablar en 2003, con la investigación bueno, no recuerdo en este momento, pero fue con la de Liam para el desarrollo de software. No recuerdo los autores en este momento. Y también se plasmaron 5 criterios de exclusión, entre los cuales están que en base los artículos que no tienen como tema funcional, como tema central, la ingeniería de software. Se aplicaron además los criterios de evaluación de calidad, que se tomaron como referencia 3 valores. Uno para si cumple, 0.5 si cumple parcialmente. No, se tomaron estos valores de tal forma que diesen positivo para que no se pensase que porque una calificación o una referencia determinada, en caso de que diese una calificación negativa, no se tomase pues en cuenta para investigaciones futuras. Aquí vemos pues un ejemplo de los resultados que podrían dar las diferentes referencias al aplicarse los diferentes criterios de calidad. También en la etapa de planificación se definieron los criterios de la estrategia de extracción de datos. Se definieron 5 criterios diferentes que fueron preguntas que se le aplicaron a todos los diferentes estudios encontrados para determinar si cumplían, si eran o no pertinentes para la investigación. También tenemos como método de síntesis que se tomaron cada uno aplicando lo anterior, aplicando pues los diferentes, la estrategia de extracción de datos. Se definió si las preguntas cumplían, si los diferentes artículos, me respondían o no a las preguntas de investigación. Y por último, en la etapa de ejecución tenemos que fueron encontrados 184 estudios, de los cuales fueron relevantes 94, 54 estaban duplicados, de los cuales hubo tres estudios a los cuales no se tuvo acceso pues por ningún medio, y nos dio un total de 46 artículos que fueron tomados en cuenta para la investigación. Ahora, como resultados y discusión, ya empezamos pues a desarrollar qué encontramos para cada una de las preguntas de investigación. La primera pregunta tenemos qué es contratación ágil. Acá no es claro en la literatura qué es el término de contratación ágil. Hay muchos aspectos que se dan, pero son aspectos por separados y no se da una definición de lo que es el término de contratación ágil. Entonces, a raíz de esto nos atrevimos, basado en las investigaciones, una definición sobre lo que es contratación ágil. Un contrato ágil es un marco de acuerdo que, además de los aspectos legales propios de los documentos contractuales, regula la relación entre cliente y proveedor en torno a un enfoque ágil para el desarrollo de software, que tiene en cuenta aspectos de creación y colaboración, que establece alcance, requisitos y presupuesto flexible, que además pueden ser considerados, priorizados y ajustados en cada ciclo de entrega. En dichos contratos se presentan valores para estimaciones de tiempo y costo del proyecto, si se describen los aspectos relevantes que son el resultado de la negociación y colaboración continua entre las partes. También tenemos la segunda pregunta de investigación. ¿Qué métodos de contratación ágiles existen? En la literatura es claro en decir que no hay diferencia significativa en las formas, en los marcos en los que se elaboran los contratos. Es decir, el contrato para un desarrollo tradicional puede ser muy similar a lo que es el contrato para un desarrollo basado en un enfoque ágil. Sin embargo, la mayoría de los estudios mencionan unos tipos de contratos que la mayoría están basados en el precio. Por ejemplo, discúlpenme un segundo que se me cayó pues como el internet y no estaba pasando la presentación.
Listo. Entonces, como métodos de contratación ágil, encontramos, por ejemplo, los contratos de término y materiales. Aproximadamente encontré 16 tipos de contratos que son basados en el precio, como tipos de contrato ágil, ¿cierto? Y también se encontraron otros que son pues basados en el rol. Encontré un contrato que es basado en el rol, pero basado en el precio tenemos contrato de término de tiempo y materiales o término y materiales. Está el contrato ágil, alcance fijo y techo de costo. Está el alcance variable y techo de costo. Y hay uno que me llamó mucho la atención, que se llama contrato ágil de precio fijo. Es más o menos pues la síntesis de lo que encontramos de qué es este tipo de... El concepto ágil de precio fijo combina principios de cooperación y flexibilidad en el diseño de los mejores requisitos posibles. En términos de seguridad presupuestaria, incorpora un precio máximo. Además, el acuerdo no contiene especificaciones finales detalladas. Esto es algo contradictorio, ya les voy a decir por qué en la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles son las diferencias significativas entre los métodos de contratación tradicional y la contratación ágil? Como bien mencioné, no hay una diferencia significativa en la estructura de los contratos. Sin embargo, sí se menciona que los contratos para los contratos con enfoque ágil o los contratos ágil contemplan los criterios de aprendizaje y evolución. Es decir, en los acuerdos contractuales se estipulan lo que las condiciones para garantizar la colaboración y la evolución del producto en el proceso de desarrollo de software. Lo que les mencioné anteriormente, con el contrato de precio fijo, contrato precio fijo ágil, es que una diferencia significativa es que los contratos para desarrollo tradicional tienen un precio fijo. O sea, estipulan un precio fijo. ¿Por qué? Porque se desarrollan con base en el modelo tradicional de desarrollo de software, que es el modelo en cascada. Es decir, plasman requisitos muy específicos, pactan un tiempo determinado que no puede ser pues, superado, tienen un precio. Entonces, por eso pues, me llama la atención la contradicción o el nombre que le dan pues, a ese tipo de contrato ágil de precio fijo. También menciona que una diferencia esencial de los tipos de contratos tradicional con los contratos ágiles es el contrato, pues el de proyectos, el triángulo de hierro que llaman. También en la siguiente pregunta, ¿cuál ha sido la aplicación de la contratación ágil en los diferentes sectores de la economía? Uno de los resultados de la investigación es que los contratos, a pesar de que se aplican enfoques ágiles para el desarrollo, se siguen estipulando con restricciones propias de los desarrollos tradicionales. Por eso, entre el 40 y el 70% de los contratos para el desarrollo de software son de tipo de precio fijo, y solamente entre el 15 y el 50, que es pues una variación muy alta, contemplan otros tipos de contratos como puede ser el de tiempo y materiales. El contrato de tiempo y materiales es muy mencionado en la literatura. Es muy mencionado en la literatura. Por ejemplo, los contratos de término de tiempo y materiales, los proveedores se les paga proporcionalmente por tiempo y dinero que invierten en el proyecto, lo que les permite beneficiarse al recibir pago por el esfuerzo. O sea, a ellos se les paga por el esfuerzo que han invertido en desarrollar pues el proyecto de desarrollo. También que tenemos los estudios analizados no mostraron experiencia significativa en un uso particular de contrato. Se mencionan muchos tipos de contratos, pero no hay uno pues que podamos decir que es el que más se usa. Si bien el de término de materiales se menciona como un contrato recurrente en algunos procesos de desarrollo de software, no se tiene evidencia de que sea pues el que más se usa. Y por último, la última pregunta, ¿cuál ha sido la aplicación de la contratación ágil en el sector público? Al igual que la anterior, no se tiene evidencia de un tipo de contrato en particular. Hay algunos países que han modificado sus reglamentaciones para permitir los enfoques ágiles y cambiaron sus contratos para adaptarse a lo que son los enfoques ágiles. Está, por ejemplo, el caso de Noruega, que tiene este tipo de contrato, que es el
2000. El contrato PS 2000 básicamente establece, es un contrato que combina los modelos organizacionales de los proyectos tradicionales. Por ejemplo, hay un jefe de proyecto, además se establecen niveles de cooperación entre las partes, se crea una matriz de incertidumbre y se establece precio fijo. Entonces, ¿qué se puede ir notando a este punto pues de todo lo que hemos investigado? Que a pesar de que los contratos siguen siendo, a pesar de que los métodos de desarrollo son enfoques ágiles, se toman en cuenta los enfoques ágiles, que los enfoques ágiles, usted bien dice que se debe fomentar la creación, la cooperación entre las partes, y se tiene, por ejemplo, como el precio fijo como una restricción, a pesar de que se modifiquen las leyes para permitir los enfoques ágiles, se sigue teniendo el precio fijo como un algo fundamental, como un inamovible. Ahora vamos a la parte de la discusión. Estas son algunas pues de los temas que saqué como resultado pues de las preguntas de investigación. El marco jurídico no es un factor diferencial entre los métodos de contratación ágil y tradicional. Los estudios son claros en señalar la contradicción entre precio fijo y agilidad. Y sobre todo, pues como les mencioné, uno de los motivos de la investigación es el marco riguroso con el que se establecen los contratos en el Estado. El Estado establece desde el principio requisitos inflexibles, tiempo inamovible y lo mismo para el tema de costo. Una conclusión recurrente en todos los estudios analizados es que los contratos públicos no se negocian, se cumplen, no hay un margen de maniobra con ellos. También se encuentra que las particularidades propias del proceso tradicional de contratación impide aprovechar la generación temprana. Como bien mencionamos anteriormente, los contratos se siguen estipulando basados en el modelo tradicional de desarrollo, que es el enfoque en cascada. Si bien hay ciertos esfuerzos desde el caso del Estado en implementar enfoques ágiles para el desarrollo, no se hace en su totalidad. Por ejemplo, implementan el trabajo por sprint, por ciclos de desarrollo, realizan implementaciones parciales por tiempos de desarrollo, pero no hay una colaboración completa entre los equipos de desarrollo y el Estado, dado que los acuerdos contractuales simplemente se limitan a una relación de supervisión. Entonces, por eso definimos acá que lo que hay en el Estado es más o menos un híbrido que lo podemos llamar cascada ágil tradicional, que no termina de ser del todo ágil, pero tiene partes de la parte tradicional en cuanto a que los acuerdos contractuales se estipulan con esas restricciones muy fuertes del método tradicional para el desarrollo. El desarrollo ágil va más allá de la contratación, abarca toda una cultura de la organización y requiere un cambio no solo en los factores contractuales. Como lo mencionamos anteriormente, los acuerdos contractuales se estipulan con factores muy rígidos, basados en la ingeniería clásica, tiempos fijos, costos fijos y alcance fijo. Pero el desarrollo ágil no puede depender solamente de esto. Si las organizaciones, en especial el sector público, no se transforma, de nada sirve que los acuerdos contractuales modifiquen los parámetros con los cuales se regulan, de nada sirve porque se deben estipular condiciones de colaboración entre las partes, pero el Estado público, al ser unas organizaciones tan verticales, es poco la colaboración que se tiene entre los equipos de desarrollo y los usuarios finales. Y como último, nos atrevimos a dar pues como una propuesta de lo que debería ser un marco de desarrollo de contrato para el Estado. Primero se tienen que considerar las capacidades institucionales con las que cuenta el Estado. Es decir, si el Estado está en la capacidad de recibir los enfoques ágiles y los desarrollos que se hacen bajo los enfoques ágiles y generar valor de una forma temprana. Eso es lo primero que tiene que hacer. Tiene que haber un tema de análisis
de cómo están el estado de sus capacidades. Ya luego se debe considerar el proyecto de desarrollo, se contempla cuál es el proyecto de desarrollo y se recomienda dividir ese proyecto de desarrollo, los requisitos en diferentes proyectos pequeños, dado que pensamos que, por ejemplo, pues para el caso de Colombia es difícil modificar la reglamentación para que lleguemos a lo que han hecho otros países que cambiaron sus reglamentaciones para permitir los enfoques ágiles de desarrollo. Consideramos que se debería, para facilitar estos enfoques, dividir los proyectos en proyectos pequeños, de tal forma que es mucho más fácil estipular un tiempo y un costo de alcance fijo en proyectos pequeños. Cada uno de esos proyectos pequeños se va a desarrollar con la metodología, con el enfoque elegido para el desarrollo, bien sea Scrum, bien sea, bueno, no sé, lo que sea. Y también el contrato debe estar reglamentado con un marco legal en el cual se deben estipular un precio pues, si se permitía, si el Estado lo permitiese, un precio objetivo, un tiempo definido, un tiempo máximo para el desarrollo y un alcance y unos requisitos flexibles. Pero sabemos pues que la reglamentación no nos permite pues esto, entonces por eso se propone que los proyectos se dividan en proyectos pequeños de tal forma de que sea más fácil controlar estos tres aspectos. Luego de desarrollarse ese primer proyecto pequeño, lo que quede es deuda técnica. Si la deuda técnica no se abarca todo el proyecto, se acumula para el siguiente grupo de funcionalidades y se considera y se hace de nuevo el proyecto con las mismas estipulaciones del proyecto anterior, o sea, precio, tiempo y alcance y requisitos flexibles. Además, se considera la deuda técnica del proyecto anterior, así hasta que se evacúe la totalidad de requisitos y se tenga pues, y se evacúe también lo que es la deuda técnica. Como conclusiones, tenemos que los contratos ágiles tienen grandes barreras originadas por las reglamentaciones de los estados. El estado tiene como principio el precio. La forma como el estado selecciona a sus proveedores es el menor costo. Entonces las reglamentaciones se estipulan a detalle muy amplio. Un proyecto de software se detalla como si fuese un proyecto de infraestructura. O sea, muy específicos, un costo fijo, o sea, un alcance fijo, entonces esto no permite la innovación ni el valor propio de los enfoques ágiles de desarrollo. Se evidencia la necesidad de una reforma a los métodos de contratación con los que el Estado gestiona el desarrollo de software. Hay que modificar la reglamentación. Si bien hay unos esfuerzos aislados en algunos países por modificar sus políticas para cambiar, para permitir los enfoques ágiles desde la estipulación de un contrato ágil en el cual se consideren temas de colaboración entre las partes, que haya un precio flexible. Lo cierto es que no son muchos los casos documentados en el mundo. Están Noruega y los países pues nórdicos que ya pues, nos llevan mucho en esto pues a los países latinos. No se encontró evidencia en los países latinoamericanos de que se estén haciendo modificaciones a las reglamentaciones para permitir los enfoques ágiles para el desarrollo desde la estipulación de un contrato para el sector público. No hay evidencia de esto. También, como trabajo futuro, se propone definir marcos contractuales para el sector público con enfoque diferente al precio, que por ley pueden ser inamovibles. El Estado establece restricciones muy fuertes, entonces se debe considerar que los contratos, tomar otros valores, otras referencias, que incluyan más temas de colaboración entre las partes, porque ya sabe por qué el Estado impide pues mover estos temas como es el costo, como es el alcance, como son los requisitos. Se estipulan de forma muy detallada. Entonces se debería considerar otros modelos de contratos ágiles que no incluyan estos tres valores, como estos tres ítems, como su pilar. Listo, y ya pues estas son las referencias que tenemos. Muchísimas gracias, Wilmar. Sí, como mencionaste al inicio, pues
Este trabajo lo conozco pues de primera mano porque Wilmar fue estudiante mío de maestría, sí, su maestría es una maestría en profundización y lo interesante es que la motivación, aparte de lo que nos menciona Wilmar, es, digamos, una motivación personal, puesto de que este es el día a día del trabajo de Wilmar. ¿Sí? Viendo tu trabajo, quería hacerte una pregunta, ¿cierto? Más desde Sí, ese profe. sentir tuyo como empresario, y es cómo consideras tú que se puede romper esas barreras desde la perspectiva cultural en cuanto a la adopción de, de esa contratación ágil, ¿cierto? Porque si en los equipos de desarrollo existen también barreras para adoptar los enfoques ágiles cuando vienen, digamos, trabajando en las metodologías tradicionales, pues así mismo también podría ser la reflexión desde la perspectiva, digamos, del interesado o del contratante, ¿cierto? ¿Cómo crees tú que se puede, digamos, comenzar a trabajar esa parte cultural? Profe, pues como lo mencioné aquí en esta parte, hasta que el Estado no replantee, pues no es mi intención cambiar la estructura, pero hasta que desde las instituciones no se entienda que los desarrollos de software no son solamente un tema de TI, y sino que abarca todo un tema de la cultura organizacional, no sirve de nada desde que los equipos de desarrollos tratemos de meterle pues enfoques ágiles, estos temas de colaboración. En este momento estoy en una implementación de un ERP en una organización pública, pero literal, no estamos tratando sino con TI. O sea, no tenemos espacio de interacción, por ejemplo, con los financieros, con los contables, con los usuarios del día a día. Sigue siendo muy vertical, o sea, nos seguimos comunicando nomás con... Entonces, hasta que no se entienda esa necesidad de involucrarse proveedores, equipos de desarrollo, tecnología, usuarios, no sirve de nada tratar pues, de cambiar, de proponer, vamos a proponer, vamos a trabajar por sprint, ¿cierto? Hay unas barreras muy grandes, muy grandes. Y también está que a pesar de que pues los ingenieros tratamos proponemos que esta colaboración es necesaria, el usuario final, en especial en la pública, es muy dado que el relacionamiento entre los proveedores solamente se da con los supervisores contractuales. Tampoco hay una iniciativa de involucrarse. O sea, además de que los jefes no los involucran, tampoco se quieren involucrar. Hay unas barreras muy grandes. O sea, es un cambio muy grande en su forma de trabajar. Claro, entiendo. El profesor Gonzalo tiene la mano levantada. Sí, Elizabeth, muchas gracias. Wilmar, buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes. Muy buena la presentación. Yo tengo dos preguntas. Una está muy alineada con lo que acaba de plantear Elizabeth y me gustaría que tú me contaras, entiendo que tú estás como en el sector público, si dentro de tu proceso de investigación has encontrado si el gobierno ha estado, hay alguna iniciativa orientada a establecer un marco jurídico para estos contratos ágiles. Por lo que te entendí, y seguramente es así, no soy experto en el tema, pero todo el marco jurídico que existe no puede extrapolarse a este tipo de contrato ágil, porque eso era para contratos más rígidos y uno sabe que el agilismo, una de sus características es la flexibilidad y adaptabilidad. Lo que quería saber era si dentro de tu proceso de investigación hay algo desde el punto de vista jurídico que esté orientado a los contratos ágiles. En Colombia no lo hay. Colombia no lo hay. Hay iniciativas muy particulares, como les mencioné, y como mencioné, pues el concepto que hay por allá, cascada ágil tradicional, tratan de implementar enfoques ágiles para el desarrollo con contratos tradicionales. Es decir, estipulan requisitos súper rígidos desde un marco contractual, pero tratan de, al interior de la organización, de recibir, de obtener, pues, hacer despliegues del desarrollo por sprints, por ejemplo. O sea, hay unos trabajos muy aislados, pero no son desde el marco contractual. Tratan de implementar
pues sí, de acoplarse a lo que son los enfoques ágiles de desarrollo, pero es más una iniciativa particular de ciertas entidades del Estado que tratan de trabajar enfoques con un contrato que es, por ejemplo, para construcción de obra, o sea, súper rígido en requisitos, rígido en tiempo, rígido en precio, que es inamovible en todos sus aspectos, y aún así tratan, pues, de decir, vamos a implementar enfoques ágiles, pero son, pues, son temas más de trabajo del día a día de las organizaciones, no es un tema. Ya En te Colombia no entiendo. estamos haciendo nada Yo, por esto. pues yo estoy aquí en Cali y digamos que el tema de agilismo aquí en las empresas de desarrollo de software sí lo he visto que se esté desarrollando. O sea, específicamente los proyectos ágiles, más que contratación, son proyectos ágiles y pues veo que los están implementando con Scrum. Pero claro, hay un divorcio entre esos proyectos ágiles y la contratación ágil. La contratación sigue siendo rígida, lo que he visto. Y entonces Sí. quería saber si hay algo allí. Entonces, una última pregunta, y no sé si de pronto lo dijiste porque en un momento que me desconecté. ¿Hay algún mapeo o alguna relación que uno pueda hacer entre un contrato ágil y un proyecto ágil? Específicamente si yo estoy haciendo el desarrollo del proyecto con Scrum. Sí, claro. Ahí en una de las preguntas de investigación, o sea, ¿cuál ha sido la aplicación de la contratación ágil en el sector, sobre todo el sector privado, el sector público? Si bien pues hay algunos casos documentados de países que están cambiando pues su reglamentación, Noruega, Estados Unidos, porque con el tema del healthcare le tocó cambiar su reglamentación para aceptar, por ejemplo, un precio variable para que ese proyecto pudiese salir. Hay algunos casos sobre todo en la industria privada, de contratos que iniciaron siendo contratos tradicionales, pero para poder sacar sus proyectos, para poder sacar a buen término los proyectos, les tocó pasar a un contrato de tiempo y materiales, les tocó cambiar a un contrato de alcance variable, a un contrato de precio variable. Ahí va, hay casos documentados, son pocos, pero hay casos. Hay casos. El de healthcare es un muy buen caso de eso. O sea, un proyecto pues que se estipuló con unos requisitos muy rígidos. Al ver que iba a fallar, les tocó ya flexibilizar pues para que pudiera salir a buen término el proyecto. En Vale, especial, quiero hacer una aclaración, automotriz es muy buena en este tipo de contratos. Son muy buenos en este tipo de contratos. vale, Wilmar. Oye, y la última pregunta que se me acaba de ocurrir ahora, dentro de esos contratos ágiles, las, digamos, métricas o indicadores de evaluación, ¿serán distintos a los de los contratos tradicionales? Dentro de tu proceso encontraste que seguramente aparecerán métricas o indicadores diferentes. Pues, profe, no encontré métricas diferentes. De hecho, la literatura es clara en decir que el marco de los contratos es similar, tanto el tradicional como el contrato ágil. O sea, lo que cambia son esos aspectos de colaboración que se documentan desde el inicio, desde un contrato. Ya pues no se estipula, pues no encontré algo que hablase que diferencie las métricas de un contrato tradicional a un contrato ágil. No encontré nada No. referente a eso. Vale, Wilmar, muchas gracias, bien, muy buen trabajo. Gracias, Elizabeth. Bueno, muchísimas gracias, Wilmar, por compartir nuestro trabajo el día de hoy. Bueno, no sé, no veo ninguna otra mano levantada, entonces damos por terminada la sesión del día de hoy.